desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos aquí ya en la mesa de análisis de Línea Directa. Gracias por continuar con nosotros y aquí están nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a los compañeros, buenas noches al auditorio. Mira, Víctor, aquí en Grecia me encontré. A ver, déjame ver. Me encontré a mis amigos de la revista Politeia. César Velázquez. Te manda saludos César Velázquez. Estaba César. También el señor Pedro Estrella, sí, y el ingeniero Carlos Calderón Viedas. Me dicen, mira, llévale a Víctor, por favor. Este es el número 104 de la revista Politeia. Politeia. Análisis la político. Revista del pensamiento político. Ahí Campañas electorales. Campañas electorales. 2024. ¿Sí? La actualidad del pensamiento de George Rawls. Bien. Presidencialismo, restauración, reforma. Bueno, hay muchos ahí, muchos ensayos muy interesantes. Gracias, esta Politeia. Ahí lo leemos el fin de semana. Muchas gracias, Jesús, y gracias a amigo César Velázquez. ¿Cómo estás, Juan Ordorica? Bienvenido. Buenas tardes, Víctor, la mesa, amigo de la producción. Y hello, estimada audiencia. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros, listos para empezar con el tema de esta tarde y noche, amigos. Nos va a alcanzar tiempo para ley de amnistía y amparo, ¿sí? Polémica, aprobación en el Senado de la República, le dimos seguimiento al debate legislativo, finalmente se aprobó. Estaba revisando aquí la votación, fueron 67 votos a favor, 32 en contra. Y bueno, la polémica continúa. ¿Qué significa la ley de amnistía? Mira, yo creo que se tiene que meter también en el marco de otra discusión, que es el marco de la prisión preventiva oficiosa, que no tiene que ver en este momento, pero imagínate, es la posibilidad de que se te detenga durante el periodo que estés en prisión, durante el periodo de investigación, de desahogo de pruebas, mientras el juez determina si eres culpable o inocente, tú te la avientas por ciertos delitos en la cárcel, ¿no? Y al final de cuentas, si te toca que eres inocente, como la mayoría de las personas que están debatiéndose su situación jurídica en los penales, pues hacen ustedes culpa y que le vaya bien. ¿Qué tiene que ver con el tema de la amnistía? Bueno, que la amnistía es que el presidente de la República te da, digamos, un indulto o esta extensión o esta garantía que te permite tener un proceso distinto al resto de los acusados, de quienes están llevando un proceso penal. En el marco de estas dos, de la prisión preventiva oficiosa y del tema de la amnistía, pues está justo eso, ¿no? Como otro poder, un poder que emana del Ejecutivo, se entromete en temas que son estrictamente el orden judicial. Evidentemente es un tema muy polémico, donde dice, si quieren te meten a la cárcel, si quieren te sacan de la cárcel. La oposición ha criticado esto, ha dicho que le están dando un poder metaconstitucional al presidente de la República, Juan. ¿Con cuál empezamos? ¿Con la amnistía? Amnistía. Ok, ahorita me aventamos la parte de la ley de amparo. La ley de amparo. Sí. Porque ambas se me hacen extremadamente preocupantes. El gran problema que tiene el presidente López Obrador, cree que él será presidente para siempre. Bueno, le ha dicho que no, pero me refiero a que todos los presidentes que vengan después de él serán iguales de buenos y la autoridad moral y esas cosas, ¿no? Pero él quiere modificar la ley de amnistía. Actualmente el presidente ya puede perdonar a alguien, ya está el perdón, la ley ya existe. Sin embargo, establece que son personas ya sentenciadas, es lo que dice la ley. Ahora el presidente quiere cambiar la ley y quiero leerles lo que quiere cambiar, quiere agregar el artículo 9 de la ley de amnistía, quiere agregar un párrafo que se me hace bastante preocupante. Y ustedes me van a decir si no es preocupante o no. Ahí les voy a decir lo que quieren poner en la nueva ley. Se me perdió. Aquí está. El titular del Ejecutivo Federal puede otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa sin sujetarse al procedimiento establecido a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido acción penal y aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en caso que sean relevantes para el Estado mexicano. En resumen, el presidente de la República en funciones podrá sacar de la cárcel aún sin sentencia durante el proceso a quien le pegue la gana, sin pasar por el Congreso, sin pasar por el Poder Judicial, únicamente porque él así lo decide y cree que es relevante para el Estado mexicano. Eso es muy preocupante, insisto, sin ni siquiera haber pasado por un proceso. Actualmente ya se puede el perdón presidencial, pero tuviste que haber sido sentenciado. Imagínense
Imagínense que Peña Nieto hubiera tenido este poder. Imagínense que Salinas de Gortari hubiera tenido este poder. El presidente López Obrador se va este año. No sabemos cómo van a ser los próximos presidentes. Así que la ley de amnistía para México, así como la están planteando, es peligrosísima. Bien, vamos contigo, Armando. Bueno, en la esencia, hablando así en términos crudos, pueblerinos, esta ley de amnistía facultaría si transita legislativamente como se espera en el Senado. Esta ley de amnistía faculta al presidente de la República en funciones para liberar de manera directa, fíjate, a cualquier persona y por el delito que sea. Eso es muy grave, es delicado. Y dice que sin sujetarse a ningún procedimiento. Entonces, ¿cuál es la esencia? Según políticamente hablando, proteger, dicen, a ciertos sectores marginados, como sector indígena, por ejemplo, sectores sociales marginados, que por carácter de una defensa legal se encuentran en prisión. O sea, carecen del recurso, carecen de las relaciones públicas, políticas, para contratar abogados, para defenderse. Y dice que por esa razón hay muchísima gente en prisión injustamente. Y eso fue lo que está motivando al presidente y a Morena para la promoción de la ley de amnistía. Pero esa ley, dicen los opositores, no puede ser discrecional para permitirle a un solo individuo, en este caso el presidente de la República, liberar a un preso de manera directa y autónoma. Por eso dice, y me gusta la frase de Germán Martínez, el senador, dice, esto se trata de un choque de supremacía legislativa contra supremacía constitucional. Bueno, ahí está me gusta esa frase porque está muy contundente de Germán Martínez, la realidad de las cosas. Sí, Jesús, adelante. Tampoco hay que ver a Satanás en la amnistía, ¿no? Sin amnistía, muchos procesos de democratización de América y de otros países del mundo no hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque el principio de la amnistía no está para liberar ladrones, ni secuestradores, ni narcotraficantes. Está también como una herramienta metaconstitucional en algunos países, constitucional en algunos países, para poder destensar ciertas relaciones que se dan en el ejercicio del poder. Y me refiero a lo siguiente. El proceso de pacificación de Colombia no hubiera sido posible sin una ley de amnistía, ¿no? Parece imposible decirlo, pero hay que conceder en ciertos momentos porque las situaciones en ese país así se veía venir. Entonces, hay muchos países que tienen leyes de amnistía que permiten a gobernadores incluso, que permiten a presidentes de la República, evitar ciertas sanciones, incluso corporales. En Estados Unidos está presente la amnistía también. Esa ley no es amnistía. Sí. Es cuando se pone en riesgo la estabilidad social del país. Depende, es que en los países es muy amplia, dependiendo. Tendríamos que analizar país por país, pero lo que sí creo es algo bien interesante. Podemos debatir en el tema de que, claro, está extraño entender cómo el Poder Ejecutivo irrumpe facultades del Poder Judicial, por supuesto. Pero hay que entender también que no es el diablo. Es decir, ya existe en otros países. Se aplica en Estados Unidos, por ejemplo, pueden evitar una pena de muerte, ¿no? En ciertas condiciones. Y otra cosa, nada más para el ejercicio del poder político lleva también un aval social. Si un presidente se atreviera a dejar libre a un violador, a un homicida, a un feminicida, solo por el gusto de dejarlo libre, creo que también el costo político y social sería altísimo. Ahora imagínate, y vamos contigo, Juan, ¿cómo les cayó a los familiares de las víctimas de personas asesinadas o desaparecidas Pues como balde de agua ley? fría. Sí, porque pues si hablamos de cualquier delincuente, Sí, pues el el que sea. presidente puede liberar a un criminal. Si así Yo siempre lo considera digo, conveniente. podemos deliberar todo lo que queramos, pero lo que dice la ley ahí está. Decía ahorita Armando que buscaban que las personas indígenas, Sí, a ver, pero eso no dice la ley. Es la venta política. A ver, pero eso no dice, eso no dice la ley. La ley dice a cualquier persona, A cualquiera. así, Sí, sin necesidad de proceso. El perdón que que existe en Estados Unidos, el pardon que le llaman los norteamericanos, tiene una oficina especializada, completa, para seguir los casos. Tiene varias instancias para llegar al pardon. Aquí es, ¿no? Clarito, derecho, de una, ponerle un párrafo que dice el presidente podrá hacerlo sin necesidad de sentencia. Ahorita existe la amnistía en México, ya hay.
pero tienes que tienes que tener una sentencia. Este es nada. En cuanto te apañan, si quiere el presidente decir, por cuestiones de Estado, lo libero. ¿Por qué lo hace el presidente? Y lo dijo en la mañana y lo reconoció. Yo quiero utilizar esta figura porque el caso de Ayotzinapa se me está complicando y quiero ofrecerles amnistía al que me diga dónde están los jóvenes. Y muchos de ellos están en proceso, no voy a alcanzar a que tengan sentencia, por lo tanto quiero ofrecerles esto para que me puedan decir dónde están. Pues sí, pero bueno. Así dijo porque lo declaré de mañana. Claro. Ahora, hay, Armando, criminales que no merecen estar libres bajo ninguna circunstancia. Completamente. ¿Cómo le vas a dar libertad a un asesino de una mujer o a quien asesinó, violó y asesinó a un niño, que no son pocos los criminales que están detenidos, están esperando una sentencia? Esa gente no debe salir de la cárcel. Pero con esta ley, si el presidente lo considera conveniente, por las razones que quiera, pues lo puede liberar. Como se dice, muchas veces pagan justo por pecadores. O sea, entendamos las cosas. Ciertamente decimos, oye, ¿cómo van a liberar a un secuestrador, un violador, un asesino? Pero hay gente, y se da, que por cuestiones de poder político y económico son víctimas de una fabricación de un delito, que los acusan y bajo la influencia de un poderoso van y te meten a la cárcel y puedes estar años ahí siendo inocente. Por eso te digo que es una cuestión controversial, porque podrían pagar justo por pecadores, porque sí hay gente inocente en la cárcel. Yo estoy seguro que hay muchísima gente inocente en la cárcel, algunos que le han fabricado delitos. El periodista Lemus estuvo preso años en Almoloya, porque le fabricaron un delito de narcotráfico, el poder. Él mismo lo denuncia en su libro, si es que ustedes, me imagino que ya lo leyeron. Sí. Y fue un caso muy, la verdad que impactante. Entonces, casos así pueden darse, en donde sí requieran de la mano de la amnistía para efectos de liberarlo. Claro que nadie queremos que un asesino, un violador, un asaltante, secuestrador vaya a ser liberado. Sí, pero supuesto, para esos casos no necesitaban modificar la ley. Ah, no. Es que ya existe. Sí. Ya existe. Se necesitaba. Ahorita voy a explicar por qué. A ver, vamos a ir a una pausa. Ahorita nos va a explicar Jesús. Vamos a la pausa en radio. Estamos hablando de la ley de amnistía. Y estas modificaciones que se han hecho han generado la polémica. Decíamos, no hay que olvidar a las víctimas de los criminales que están hoy en la cárcel y que con esta ley pues podrían obtener su libertad. La pregunta es, ¿cualquier delincuente podría obtener su libertad si el presidente así lo decide con esta ley? La respuesta es sí, así lo plantea la ley. Pero vamos a regresar con más comentarios. Nos quedamos en redes sociales sin comerciales. Vamos a la pausa en radio. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Bien, aquí estamos. Ha habido todo tipo de comentarios a raíz de esto. La pregunta es, ¿hacía falta esta reforma, sí, Jesús? Mira, claro que sí, porque el tema es que si te quieres polarizar, te puedes ir a los extremos y decir eso, ¿no? Van a liberar violadores, pueden liberar violadores, sí, pero también pueden liberar defensores de los derechos humanos que están siendo presos políticos. Correcto. También pueden liberar aquellos que en algún momento fueron considerados delincuentes, pero ni siquiera acabaron las penas y siguen aún en un proceso sin tener sentencia, Víctor. El 70% de los mexicanos que están en las cárceles no tienen sentencia y muchos de ellos son inocentes. Pero bueno, no creo que los presidentes, el presidente o la presidenta que venga o el próximo que venga se vaya a aventar a sacar ahí a un feminicida, se vaya a aventar a sacar a un narcotraficante. Estas leyes de amnistía que están vigentes en otros países sirven para liberar. Pero ¿cómo crees que salió de la cárcel Rigoberta Menchú? ¿Cómo crees que salieron de la cárcel muchos otros líderes que han estado presos porque en algún momento el gobierno... Es más, ¿cómo van a salir de la cárcel los presos del chavismo? Cuando si existiera el mismo movimiento del 68, sí, hubo amnistía también para muchos. Pero esos de chavismo no salen con no, nada, ¿eh? Por eso, si cambia, si la ley aplicara, ¿no? Vamos a extrapolarnos a cualquier lugar del mundo. Si eres preso político, primero no te van a dictar una sentencia. A Gandhi no sé si le dictaron sentencia, lo tuvieron preso también ahí. Y al final de cuentas, cuando cambia la circunstancia política,
es probable que muchos de los que están ahí presos de manera injusta puedan ser liberados por un poder ejecutivo. Es a eso hacia donde va, no para liberar pues delincuentes de poca monta y hay rateros de Santa es que la ley establece esa posibilidad. Ojo, a ver, Sí. el presidente, y ahí sí les pido que vean, o veamos la mañana de hoy, dijo, ¿para quién la va a usar? Él, López Obrador, no sé los demás. Él dijo, quiero liberar a los que participaron en la desaparición de Ayotzinapa, así hayan tenido delitos, eso, de narcotráfico, de poca monta. Lo único que pido es, porque así dice la ley, que hablen para que digan dónde están. O sea, él está diciendo en qué lo va a usar. Él ya dijo clarito hacia dónde va a poner la amnistía. Y dice, yo necesito resolver esto y esta ley me va a permitir ofrecerle esto a las personas que participaron en Ayotzinapa. Entonces, al menos ya sabemos él en qué lo va a usar. Pero ¿y los que siguen? Eso, no, y lo otro, como dice Jesús, pues sí va a liberar narcotraficantes, delincuentes de poca monta, porque esos son algunos los que participaron ahí. Entonces sí, va a liberar de eso. Incluso dijo que están ahorita en proceso, no tienen sentencia y me lo han pedido, pero no tengo la ¿El sentencia. fin justifica los medios? Pues eso es lo que, A ver, al menos en sí. este caso. En este caso creo que sí. A ver. ¿no? En este caso creo que estaríamos de acuerdo. Sí, sí justifica. Dice Juan que el presidente ya dijo que Pues bueno, mira. sí. ¿Hoy lo dijo? Está, su idea es ver el caso de Ayotzinapa, darle tratamiento a través de la amnistía esta. Tiene Pero- esa deuda. Sí, moral. pero bueno, Sí. López Obrador está en sus últimos meses de gobierno. Hay Sí. que entender. Y recordemos una cosa importante, hay que decirlas. Y en la mañana lo tratamos aquí. Hay un cúmulo de denuncias penales importantes contra políticos de primer nivel a nivel nacional. Muchísimos. Podrían algunos de ellos, de todos los partidos, incluso del propio Morena, ser enjuiciados y llevar a prisión. Y ahí queda abierta la posibilidad para el presidente o presidenta que venga en futuro tener la facultad de la amnistía para algunos personajes que pudieran caer en la desgracia de la cárcel, acusados y diciendo fue un complot político, están en la cárcel por esto, son inocentes, les inventaron en campaña, les inventaron porque no querían el gobierno de Morena, etcétera, y ahí está esa posibilidad. Claro, un presidente de la República le puede tener las llaves y las tiene de la cárcel, pero sabrá para utilizarlas en qué celda y ante qué persona que esté privada de la libertad. No se va a aventar a defender secuestradores, asaltantes y todo ese tipo de gama de delincuentes de alta peligrosidad. Yo te doy la razón en eso que ya comentaba Jesús. Yo creo que no Sí. lo va a hacer en esos casos. Estamos de regreso en la mesa de análisis Ley de Amnistía. Creo que con esto vamos a... Sí, Porque, está muy sí, interesante. sí, a ver, adelante, Fíjate, Jesús. decía yo que las leyes de amnistía en el mundo han servido cuando se usan para bien. ¿Y a qué me refiero? De ninguna manera hubiera salido preso, por ejemplo, algunos líderes de movimientos que buscan los derechos humanos. Hubieran salido como libres. Rigoberto Menchú. Claro, Sí. si no es por las leyes de amnistía, porque, ¿sabes? El 70% de los delincuentes o presuntos delincuentes, así debemos de decirlo, están sin sentencia en las cárceles. Es decir, si aplicas o te esperas hasta que cumpla la sentencia o más bien que esté sentenciado formalmente, pues ahí te la llevas, porque fíjate que las sentencias a veces tardan más en llegar que lo que dura tu pena. Cuando eres un preso político, lo que menos quieren es darte una sentencia, es mantenerte lo más posible en la cárcel para que no sea un elemento que enfrente al sistema. ¿Hay presos políticos en este momento? Claro que sí, hay presos políticos, hay defensores de los derechos humanos detenidos, hay rastreadoras detenidas, hay mujeres que han pasado condiciones difíciles y están detenidas sin sentencia. Pero mira, más allá de eso, Daniel Ortega, los perseguidos por la dictadura de baile, por las dictaduras que han estado vigentes en algún momento. Es más, los presos políticos del chavismo en Venezuela, con una ley de amnistía, si cambia el gobierno, tuvieran la posibilidad de salir más allá, y eso de decirle, más allá de tener sentencia o no. ¿Por qué? Porque las leyes de amnistía es una figura política que sirve también para dar justicia cuando la justicia está vendida. Ahora, aquí lo preocupante, ya han señalado algunos senadores de oposición, de lo más equilibrado que hay en la oposición, es que se le está dando facultades al presidente por encima de la Constitución. Juan, ¿tú qué opinas sobre eso? Va más allá, le estamos dando poder a un solo hombre. Ahorita Jesús manejaba algunas leyes de amnistía que hay en algunos lugares del mundo, sí, pero en muchas de ellas existen procesos, procedimientos y no dependen de una sola persona. Son procesos, procedimientos, consejos.
y darle siempre el poder a una sola persona será peligroso. Y sí quiero hablar rápidamente de la ley de amparo porque es otra cosa, pero así rápido, porque es peligrosísima también lo que quieren hacer. Es algo técnico, pero voy a tratar de explicarlo rápido. Lo que están queriendo cambiar en estos momentos en la ley de amparo es, voy a poner el ejemplo y de ahí si quieren podemos participar. Es en estos momentos, si yo voy y el gobierno quiere construir una carretera por mi casa, por mi colonia, yo puedo ampararme y en lo que se resuelve el problema se emite una suspensión para que no haya ninguna afectación. Y automáticamente todos mis vecinos estarían protegidos con el amparo que estoy solicitando. El gobierno con la nueva ley de amparo es si yo presento mi amparo, únicamente la suspensión me aplicaría a mí y no a mis vecinos, como si mis vecinos no vivieran en la misma colonia bajo las mismas circunstancias. Imagínense eso, un niño que le quiten los uniformes de la escuela, él se puede amparar. Con la actual ley de amparo, todos los demás niños serían beneficiados de esa suspensión provisional o definitiva, pero con la nueva ley de amparo, no. Nada más el niño que tramitó el amparo, digamos, sería el que podría evitar que le quiten los uniformes gratuitos. Esa es la nueva ley de amparo que están queriendo promover, o más bien los cambios a la ley de amparo, no la nueva ley de amparo, sino los cambios a la nueva ley de amparo es eso, evitar las suspensiones colectivas, por decirlo de alguna manera más sencilla, y que únicamente sea para la persona que solicitó la suspensión. Eso es porque la mayoría de los amparos que se han emitido en este gobierno es para suspender las obras de gobierno y eso pues no les gusta. Eso es Armando. Sí, efectivamente así es. Y completamente puntualmente lo cita Juan, así lo dice la nueva ley de amparo. Pretende la suspensión judicial, que la suspensión judicial no sea de alcance general frente a una determinada acción presuntamente inconstitucional. Entonces, esta nueva ley de amparo pues busca efectivamente que el amparo proteja a quien lo promueva. Nada más. Y bueno, hay muchos casos. Aquí incluso, aquí en Sinaloa, están amparados. Es colectivo el amparo para lo que es la planta de amoníaco de Topolobampo. Acabas de dar en el clavo. Ese tema. Todo. Sí. A ver, Todo tiene nos quedan 3 minutos. Sí, todo tiene sus asegúnes y así como eso que plantea en el tema de los niños, de los uniformes, de las medicinas y de los vecinos, está bien. Detenga el progreso de una comunidad entera, ¿no? El amparo de un particular, como en el tema de los mochis, que diga un grupo de personas, nosotros nos queremos amparar de manera colectiva y por tal se tienen que parar las obras de construcción de un hospital. Y por tal se tienen que parar las obras de construcción de un particular, como el caso de GNOP, ¿no? Al final de cuentas creo que todo tiene sus matices, es cierto, hay cosas que se podrían afectar pues, desde lo colectivo por un tema individual, pero también en este momento hay muchas determinaciones que por lo individual, que por una persona están evitando el desarrollo de polos de la industria, que están evitando el desarrollo de polos de beneficio común. Creo que eso también se puede ver con matices. Eso es Juan. El amparo hay que decirlo, no es que canceles cuando le llaman de la suspensión definitiva, no es para siempre, es en lo que se determina en tribunales la resolución final para no afectar. Entonces, sí, efectivamente, si una persona se ampara, no está diciendo los juzgadores, no se haga la obra, en lo que determinamos las cosas se quedan como está. Eso es el amparo. Por lo tanto, sí creo yo que esta decisión nos afecta, sobre todo porque no me quiero poner muy técnico, pero hay antecedentes que estas resoluciones tienen que ser pro persona, pro derechos humanos. Así está ya incluso en la Constitución. Esto iría también en contra de la Constitución. Y bueno, seguramente estas dos, la ley de amnistía y la ley de amparo, terminarán en la Corte echándose para atrás. Así, ahí va a terminar en la Corte. Bueno, cerramos. Hay un caso, otro ejemplo. Ahorita mencionaba yo lo de Topolobampo. Sí. Pero ¿recuerdan ustedes lo que pasó con estos pasos deprimidos? Se llaman los túneles. Sí, claro. Bueno, estuvo suspendido aquí por el amparo de una sola persona. La obra de este túnel que va a salir acá al canal de recursos, acá rumbo a la CEPIC, estuvo suspendida varios meses porque una persona no quería cederles ni venderles, negociar el paso, porque pasaba por su propiedad y era una obra completamente de beneficio colectivo. Sí, así es. Una muy rapidita. Sí.
el promedio de litigio de materia agraria es de 20 a 30 años. Si alguien se va a amparar y lo hace de manera colectiva, ¿no? Como Con eso, lo rápido que es la con justicia. lo rápido que es la justicia de 20 a 30, mientras Sí. se resuelve 20 o 30 años, se para. ¿Y sabes qué? Hay quien va y se ampara nada más para encarecer justo Claro. eso, el perdón. Bueno, o sea, a ver, te doy en 20, 25 millones de pesos y me desisto entonces para que pueda continuar la obra. Sí, 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 Creo claro. que hay matices, Sí. ¿no? Hay Así cosas es. que son muy negativas y otras que también son Bien. verdaderos abusos. ¿Algo más, Juan? Nada más es, Cerramos. a ver, ¿qué prefieren? Que los ejemplos que pusimos o el ejemplo de la planta de Topolobampo, ¿qué es más dañino para una sociedad? Que te afecten en la parte colectiva de los derechos humanos, o eso, o esperar al desarrollo de una obra. Que cada quien determine qué es peor que te quiten, porque algo te van a Bien. quitar. Algo te van a quitar. Como sociedad tenemos que decidir qué es lo que tenemos que ¿Tú hacer. cierras, Armando? Sí, es que tienen que, precisamente, si está la suspensión, para eso es, para que las partes definan la procedencia o improcedencia o el daño ecológico que podría o patrimonial. Bueno, eso lo pero decide el juez. Tendría que decidir, no, pero en base a estudios reales presentados sí, por las claro, partes, sí, es decir, esta obra sí afecta y no puede llevarse a cabo. Para eso una suspensión provisional, para que se presenten las pruebas y los alegatos y se diga adelante o se cancela. Bueno, hasta ahí la dejamos. Vamos a ver. Está en la Cámara de Diputados la ley de amnistía después de aprobarse en el Senado. Depende de los diputados. ¿Pronóstico se va a aprobar? Yo creo que sí. Sí. Y qué bueno porque... Juan, ¿se va a aprobar? Las dos se van a aprobar y creo que las dos los tumba la Corte. Sí, van a llegar los La- Van a a ver, llegar a la sí. corte. Sí, las dos se aprueban y las dos las tumba la Corte. Bien, pues con esto nos vamos. Gracias, Jesús. Gracias, Juan. Armando, muchas A ti, gracias. amigo, gracias. César Velázquez, gracias por el número más reciente de Politeia. Y gracias a la producción, todo el estado, muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.